Educación en el siglo XIX, 1800 a 1900, parte segunda, de la fundación de la República a la Gran Reforma Educativa. Primer presidente de Costa Rica, el doctor José María Castro Madrid. Parte segunda, de la fundación de la República a la Gran Reforma Educativa, 1848. Después de casi 27 años de vida independiente, se declara la fundación de la República de Costa Rica, siendo el último jefe de Estado y primer presidente el doctor José María Castro Madrid. Se dota a la nación de símbolos nacionales como el escudo y la bandera. En materia educativa empieza a pensarse en formas que hagan del particular un elemento de primer orden y con ello lograr un mayor desarrollo cultural y social. 4 años después, en junio de 1852, la nueva república tendrá ya su propio himno nacional, creación del joven compositor y director herediano Manuel María Gutiérrez, 1829-1887. 1849. El 4 de octubre se promulga el Reglamento Orgánico del Consejo de Instrucción Pública, en el que se establece que la instrucción escolar será en lo sucesivo gratuita, sostenida por el gobierno y los ayuntamientos municipales. El Consejo empieza sus funciones en enero de 1850. Se establece, por esa misma época, la Escuela Normal de Niñas, pero no por mucho tiempo. Es cerrada en 1856. A partir de la creación del Consejo de Instrucción Pública, se ordena la apertura de escuelas en cada cabecera de provincia. 1853. En mayo de este año, siendo don Juan Rafael Mora presidente de la República, se declara pontificia la Universidad de Santo Tomás mediante un breve del Papa Pío IX. Con esta declaratoria, la Santa Sede tendrá alguna intervención en dicho Centro Superior de Estudios. En octubre de ese mismo año nace en Guadalupe de Cartago Juan de Dios Trejos Picado, una de las mentes más brillantes de la Costa Rica de fines del siglo XIX y de los albores del siglo XX. Clérigo, político y hábil orador, educador humanista y enérgico defensor de la educación religiosa. Juan Rafael Mora Porras, 1814, nace en San José. De 1830 a 1848, empresario exitoso. 1849, electo presidente de la República. 1853, reelecto a la presidencia. 1856 a 1857, victoria en la guerra patria contra el expansionismo esclavista de Estados Unidos. 1857, fundación del Banco Nacional de Costa Rica. 1858, educación obligatoria universal. 1859, segunda reelección presidencial, golpe de Estado. 1860, muere asesinado en Punta Arenas. 2010, proclamado libertador y héroe nacional. 2014, bicentenario de su natalicio. 1858, se declara oficialmente que la educación es obligatoria para todas las clases de la sociedad. A partir de entonces, todos los niños de 7 a 12 años tendrán que presentarse a lecciones. De otro modo, ellos y o sus padres serán sometidos a castigos, entre ellos severos. 1869, la Carta Fundamental del 15 de abril de aquel año establece que la enseñanza primaria de ambos sexos es obligatoria, gratuita y costeada por el Estado. Artículo 6. Este concepto se mantendrá en las siguientes constituciones: de 1871, artículos 52 al 53, 1949, artículo 78. Este marco legal había sido ya propuesto en 1867 por Julián Bolio Llorente, ministro de Estado, pero no fue sino hasta la administración del cartaginés Jesús Jiménez Zamora que se logró llevar a término. Durante la misma administración de Jiménez Zamora, don Jesús Jiménez Zamora, se abre en Cartago el Colegio de San Luis Gonzaga, que como se dijo había sido creado el 1 de septiembre de 1842. El Colegio San Luis, primero en el país, aunque no tiene aún la connotación de la enseñanza secundaria, es inaugurado el 16 de septiembre de 1869 y fueron traídos, entre otros, desde España a profesores como Valeriano Fernández Ferraz, José Moreno Benito y Joaquín Sánchez Cantalejo para encargarse de la organización académica del centro educativo, regentado poco tiempo después por los padres jesuitas, por lo que tuvo en sus inicios una connotación religiosa.
El 10 de noviembre de 1869 se emite el Reglamento de Instrucción Primaria. En él se adopta de manera oficial el sistema lancasteriano en la educación, tan común en la pedagogía del siglo XIX. Dicho sistema proponía la enseñanza mutua mediante la selección de algún estudiante más adelantado entre el resto del grupo para que asistiera en la enseñanza al maestro en ausencia de éste. Para la época, el método no era del todo inadecuado, aunque acrecentaba el uso de la memoria y el autoritarismo, según la máxima de José Lancaster, su creador: la letra con sangre entra. Ya para mayo de 1870 se dispone la libertad para impartir o recibir la enseñanza que se desee, lo mismo que se permite la apertura de colegios particulares privados. En 1871, el Colegio San Luis Gonzaga gradúa a sus dos primeros bachilleres, Manuel de Jesús Jiménez y Juan de Dios Trejos Picado. 1874. En julio de este año se crea el Instituto Nacional con sede en la Universidad de Santo Tomás, considerado el primer colegio de segunda enseñanza. En él se imparte humanidades, filosofía y estudios aplicados al cultivo del arte, la agricultura y el comercio. Su reglamento se emite en el año 1875. 4 años después, en mayo de 1879, existe la preocupación por cambiar los hábitos memorísticos de enseñanza por recursos pedagógicos que cultiven el desarrollo de las facultades mentales del niño. Se crea en 1880 el Consejo de Enseñanza el 4 de agosto de ese año, que tiene como propósito la inspección inmediata de la instrucción pública. El mismo año se ordena la apertura de una escuela en la zona de Talamanca y la Municipalidad de San José concede permiso a las religiosas de Nuestra Señora de Sion para que abran un colegio, el cual aún hoy día existe. Educación en el siglo XIX, de 1800 a 1900. Parte tercera. La Gran Reforma Educativa. Próspero Fernández Oriamuno, Bernardo Soto Alfaro. Parte 3 de la Gran Reforma Educativa al año 1900. Los años que siguieron a la muerte de Tomás Guardia Gutiérrez trajeron cambios sustanciales para el país. Entre 1882 y 1889, Costa Rica estuvo en manos prácticamente de una sola familia, los gobiernos de Próspero Fernández Oriamuno y el de su yerno, Bernardo Soto Alfaro, implementaron una serie de políticas radicales que cambiaron el rumbo de los acontecimientos, y la educación fue uno de esos tópicos que se vio afectado irremediablemente por dicho fenómeno. Fue la generación de los liberales la que vino, con un impacto de cohesión generacional, a generar y plasmar en ese corto tiempo una nueva fisonomía política y educativa en el Estado costarricense. La educación, como la vida sociopolítica y económica del país, girará en torno a dos ejes fundamentales para la época. Uno, el liberalismo ilustrado. Dos, la filosofía positivista. Ambos fenómenos, que tuvieron sus orígenes remotos en Francia e Inglaterra, merced al boom que siguió a la Revolución Francesa y al cientificismo inglés, tuvieron como fuente filosófica a ideólogos como Taine, Renan y Comte en Francia, y Darwin, Stuart Mill y Spencer en Inglaterra. Esto, por supuesto, trajo sus consecuencias. La Iglesia formaría una fuerza de oposición a estas políticas liberales de las que echaban mano los gobiernos de turno, surgiendo así un partido político religioso, la Unión Católica, que luchó frontalmente contra los liberales. Esta pugna fue una constante en el último cuarto del siglo XIX y aún adentrado el siglo XX. Aquel partido político de la Iglesia fue avalado y respaldado por Monseñor Fernando Augusto Thiel, segundo obispo de Costa Rica, y tuvo entre sus líderes más destacados al sacerdote y filósofo Juan de Dios Trejos Picado. Es en esta coyuntura histórica que se produce la Gran Reforma Educativa, propiciada por el licenciado Mauro Fernández Acuña, en el gobierno de don Bernardo Soto Alfaro. Esta reforma tuvo como ejes fortalecer la educación primaria y secundaria, lo mismo que dotar al sistema educativo de un marco legal que sustentara de manera más integral todo cuanto en materia de instrucción debía tener el país. De esta reforma emanaron la Ley Fundamental de Instrucción Pública, 1885, y la Ley General de Educación Común, 1886. Una de las mayores preocupaciones de la reforma fue la formación de los docentes,
Al respecto se dictaron varias medidas que tenían dos orientaciones. Por una parte, el refrescamiento y capacitación del personal en servicio para la utilización óptima y, por otro lado, la formación adecuada de nuevos docentes. El equipo de especialistas liderado por Don Mauro determinó a su vez la necesidad de que el sistema educativo funcionara de manera articulada en sus distintos ciclos, lo que no había ocurrido hasta entonces. No obstante el liderazgo de Fernández Acuña, la reforma educativa fue una obra que emanó más del trabajo desplegado por Miguel Obregón, Buenaventura Corrales y don Pedro Pérez Celedón, entre otros. Como resultado de la puesta en vigencia de las leyes que emanaron de la reforma, se cerró en 1888 la Universidad de Santo Tomás, pues según el diagnóstico que hizo de la misma, no cumplía ya con el fin por el que fue creada en 1843. En su lugar se fortaleció la educación media. Se funda el Liceo de Costa Rica en 1887 y el Colegio Superior de Señoritas en 1888. La gran reforma educativa en el contexto de la formación del Estado liberal costarricense. Bernardo Soto Alfaro, Mauro Fernández Acuña. Ley Fundamental de Instrucción Pública, Ley General de Educación Común. Liceo de Costa Rica, Colegio Superior de Señoritas.